Muchos me han estado pidiendo esta clase de video, así que el día de hoy vamos a tocar un tema muy pedido por todos ustedes. Y es que al parecer la gente está muy animada en armar su personaje aquí en el Mu GMO, en el oficial del tío Websen. Así es, compa, bienvenidos a un nuevo videazo que el día de hoy vamos a hablar de dónde puedes conseguir Jebel Bless, Soul Creation, Life, todas las joyitas que tú conoces, como también dónde farmear buen Zen, como también algunos accesorios como para crear alas, como también adquirir algunos pentagramas básicos y como también los famosos Eretals, pues papá. Así que quédate porque este video va a ser un poco extenso, pero sin embargo te va a servir muchísimo. Recuerda que estos spots son válidos mayormente para el Mu oficial. En servers privados como que cambia un poco la dinámica porque es customizado. Tener en cuenta ese detalle. Así que compás, comencemos. Bien, ahora sí, acá usando mi personaje principal. Estos spots que te voy a mostrar a continuación, tranquilamente puedes tener un personaje low, puedes tener una elfita de agilidad, puedes tener un Dark Lord, que un Magic Gladiator también, cualquier personaje que pueda matar de un hit en esos niveles, pues no, 250. Lo recomendable siempre es una elfita de agilidad como también un Dark Lord, ya que estos spots son muy básicos, compás. Mayormente en el mapa de Lorencia se farmea los Jebel of Chaos, y sí, papá, caen muchísimos Jebel of Chaos, que por cierto lo puedes utilizar muchísimo tanto para tradear por Jebel Bless como Soul. Recuerda que aquí en el GMO se comercia muchísimo el Jebel of Bless, así que es una joya muy importante para negociar aquí dentro del juego. Así que el primer spotcito y más básico, el que todos lo recuerdan, es el spot de Skeletor, que a continuación estoy ahí justo en las coordenadas 119,210. En este spot es muy buenísimo para farmear cositas excelentes. Sé muy bien que muchos preguntan, pero Osnar, estos ítems son de level muy low, que no me sirven la verdad, que no sé quién me va a comprar. ¡Ey! Todo lo contrario, compás. Mayormente las cositas básicas que te caen aquí, como un escudito excelente, como también el famoso Chris, los puedes vender a una buena cantidad de Bless. Si ustedes se dan cuenta, presionando la letra P, buscamos un poco lo que es la daga, el Chris. Vamos a ponerlo a buscar. Y si te das cuenta, el valor mínimo es de 30 Bless para arriba, con unas sencillas opciones. Por ejemplo, en este caso, tiene opción de Wizard, Excellent. Y es que mayormente estos Chris lo usan personajes como la elfa de energía, como una Summoner, Curse, como también un Magic Gladiator de energía que necesite ataque Speed, y pues el Chris puede dar esa opción y lo puedes vender a una muy buena cantidad de Bless. Así que también hay algunos escuditos, algunas cositas excelentes que pues necesitan BKs, por ejemplo, como les dije, un BK de energía, simplemente de energía. Necesitas cositas que no te piden tanta condición de fuerza, pero sin embargo que tenga un poco de aguante y opciones interesantes donde le puedes maxear. Por eso digo, compa, el primer spotcito está buenísimo, este de los Skeletors. Aseguradísimo te va a caer cosas excelentes y vas a tener chaos a montón. Simplemente, pues ya sabes, tienes que configurar tu helper, que por cierto tengo un videazo hablando sobre el helper y el helper plus. Así que vamos al siguiente spotcito, el más ricolino de Lorencia. Bueno, nos encontramos en el segundo mejor spot de Lorencia, la segunda alternativa pues, que sería las coordenadas 43,57. En este caso tenemos a los famosos gigantes. Al igual que con los Skeletors, aquí en los gigantes también te pueden caer cositas excelentes de nivel bajo, pero sin embargo que sirven muchísimo, ya sea para una elfita de energía o un ASM, un EBK. Ten en cuenta que esas cositas los puedes vender a buen precio en el market, como también aquí también abunda muchísimo el Jebel of Chaos, así que este spotcito también es riquísimo en el caso de que estás enfocado en farmear esas cositas. Así que vamos ahora al segundo mapa a nivel low, que también te va a servir muchísimo para más que todo comercializar y vender si es que necesitas mucho Zen de urgencia en niveles bajos. Así que vamos al siguiente spot. Bueno, ahora sí me encuentro en otro mapita y así es el mapa de Devias, más que todo en Devia 3. Este spotcito es la coordenada 196,237, lo cual es un spot muy bueno, más que todo para farmear Zen. Sí, también puedes farmear un poco de Zen en el caso de que seas un personaje low, como también los famosísimos IMP,
ángeles, Unirians. Que por cierto, hay gente que sí compra estas cositas, aunque parezca mentira. Hasta el día de hoy, siendo cositas muy básicas, gente de nivel alto lo necesita más que todo para aumentar su daño, aguantar en ciertos mapas, como también movilidad. Si ustedes se dan cuenta, los IMP, vamos a poner acá, a ver si podemos ir a poner aquí un poquito, IMP, acá está justo. En el market, vamos a buscar un poquito. En el market están vendiendo, por ejemplo, 5 unidades de IMP a un Jewel of Soul, lo cual no está nada más. En algunas ocasiones, incluso si necesitas Zen, también lo puedes hacer por más de 2 millones de Zen, 3 millones de Zen, en el caso que tú estés comenzando tu aventura aquí en el GMO. Y por cierto, en este lugar abunda muchísimo los IMP. No recomiendo farmear en el mapa de Elveland, lamentablemente parece ser muy buen spot para nivel low, pero sin embargo pues no cae muchos IMP como aquí en Devias 3. Así que este mapa por excelencia tienes que venir aquí a farmear estas cositas, porque créeme que es un buen generador de Zen y también de joyitas básicas para tu cuenta que recién estás comenzando, pues no. Esto es un muy buen spot y lamentablemente no cae muchos Excellent, pero sí cae Jewel of Chaos y bastante IMPs Unirians, Así que vamos al siguiente spotcito que también cae un poquito mucho mejor que pues en Lorencia. Ahora sí, vamos para allá. Bueno compás, ahora me encuentro en el mapa de Dungeon 2. En este lugar, que por cierto también es una zona secreta, puedes farmear riquísimas, ya sea joya como Jewel of Soul, bastantes chaos, como también ítems Excellent, que como les dije va a ser de nivel low, pero sin embargo les va a servir a cuentas soporte como Elfita de energía y Maguito pues de agilidad. Pero justo también por acá también sale bastantes doraditos por ahí de vez en cuando. Por ejemplo tenemos este doradito donde nos van a botar un Kundum, ahí está, le damos clic. Esperemos a ver qué nos sale. Mayormente cae Zen. Y pues bueno, pues no, a veces cae una joyita, por ahí un chaos, no lo sé. Pero el secreto para llegar a este spot es llegando pues al mapa de Dungeon 2. Simplemente presionas M, buscas el mapa Dungeon 2, pero te vas a venir a la puerta secreta que está justo aquí, en una fogatita acá, una antorchita. Vas de frente por acá y ahorita vamos a entrar y listo. En este lugar te vas a ir al fondo, casi a todo al fondo, porque sí, lamentablemente no te puedo dar coordenadas porque Dungeon es muy grande y te puedes perder. Así que de una vez vamos a este spotcito, más o menos te vas a guiar. Y las coordenadas vendrían a ser estas de aquí. Las coordenadas 241,16. En este spot es buenísimo también para farmear bastantes Jewel of Chaos, como también IMP, cositas Excellent muy buenas. Y como les dije, este lugar es un buen lugar para aquellos, para más que todo las elfitas de agilidad que tengan la flecha, la Arrow Eyes, les va a ir muy bien en este spotcito. Aquí he visto mucha gente quedarse a farmear elfitas de agilidad más que todo, farmeando riquísimo en este spot de Dungeon 2. Ahora sí, vamos a un mapa ya un poquito elevado, diría yo, que es un mapita donde también te va a caer bastantes Jewel of Soul y Chaos y Excellent. Así que vamos para allá. Bueno, ahora sí me encuentro en un mapita ya un poquito mejor que los anteriores, ya que en este lugar de Atlas, sí, es un spot de Atlas, cae nada más y nada menos que rings y pendientes Excellent. Así es, compa, cae ya a pendientes y rings muy buenos. Te puede caer de maná, de Zen, que por cierto los pendientes de Zen tienen un valor muy alto en el mercado. Y también te cae los famosos Jewel of Soul y bastantes chaos. Sí, papá, acá te cae bastante Soul. Presionando la letra P, si ustedes se dan cuenta, vamos a poner por ejemplo un pendant. Por ejemplo, cualquier elemento le ponemos pendant. Por ejemplo, los valores de los pendientes, por ejemplo, en este caso para regenerar maná, están costando 8 Blaze. Por ahí algunas cositas interesantes. Bueno, esto es más que todo Ancient. Por ejemplo, este pendiente de daño Excellent con recovery de vida. Bueno, está un poco exagerado, pero lo normal está costando entre 30 Blaze a 15 Blaze. Así que este es un lugar ideal para farmear pendientes y anillos, siendo el mapa de Atlas 1 coordenadas 47,65. Así que compa, este es un buen spot también para farmear, pues bueno, unos pendientes básicos como el Etramus, que la verdad pues no sirven de mucho que digamos estos pentagramas, porque a continuación ya vamos a ir a mapas elementales. Bueno, estos spots que te he mencionado mayormente son para niveles low. Puedes tranquilamente farmear con cuentas de nivel 250 con un Darklow, un Slayer, una elfita de agilidad y también pues un Gun Crusher que tenga mayormente rango 7 para arriba, pues no es lo recomendable. Y bueno, ahora sí,
ya toca spots un poco de nivel avanzado. En esta ocasión pues un spot de mapa elemental, así que vamos para allá. Bueno, ahora sí me encuentro en el mapa de Acheron en la zona de Ubaid. Mayormente este spot ya viene a ser de mapa elemental y que las cosas ya salen un poquito mejor que los anteriores que les he mencionado. Recuerden que para llegar a este mapa al menos deben estar en nivel 300 y armado de manera correcta, al menos para poder aguantar en estos lugares. En este spot mayormente de Ubaid, siendo las coordenadas 204,54, caen mayormente bastantes pentagramas básicos de nivel 150, que por cierto tengo un videazo hablando de todos los pentagramas y RTLs en un video por ahí que lo tengo en el canal. Pasea por el canal, que créeme que te estás perdiendo de muy buen contenido. Así que compás, este lugar mayormente se farmea pentagramas y los famosos mithrils para poder farmear, pues para poder crear, perdón, RTLs y pentagramas, y que lo puedes vender a un módico precio. Pues ahí en el market de Lorencia está un blessecito o un soul, porque caen a montón en este lugar, como también caen los famosos crests, que por cierto los crests también sirven mucho para poder crear capas de nivel 2 para el Dark Lord, como también del Rage Fight, así que tengan en cuenta ese detalle. Otra alternativa sería también ir al mapa de Icarus para poder farmear el Lodge Fate, que es para poder crear alas nivel 2, que por cierto en Icarus es muy básico también. Está a la entrada, en cualquier lugar puedes estar spameando, pues no, spoteando ahí, farmeando, no va a haber ningún problema. Pero de frente me voy a los mapas elementales, porque en estos lugares ya caen mayormente Jewel of Creation y Jewel of Soul, caen a montón. Muy raras veces caen Jewel of Bless, pero bueno, ese mapa, como les dije, ya es de mapa elemental, es el más básico. Así que vamos ahora sí al mapa elemental por excelencia, donde sí cae a montón los mithril, los pentagramas y bastantes Jewel of Soul, como también Creation. Así que vamos al siguiente mapa. Bien compás, ahora sí me encuentro en el segundo mapa elemental en la zona de Devender. Este lugar es excelente, muy buen spot, y que por cierto abunda muchos buenos spots aquí en el mapa de Devender. Pero sin embargo creo yo, como opinión personal, el lugar, el spotcito de viento es el mejor de todos, con las coordenadas 61,16 cerquita a la entrada de Devender. Este lugar es muy buenísimo para farmear Jewel of Soul, como Jewel of Life, como también los Creation abunda a montón, como también los mithril, también cae bastante pentagramas y muy buenos. Y recuerden, si quieren farmear pentagramas también no olviden configurar su helper. En su helper ponen, pues en este caso puedes poner pones ahí Dagger, pones ahí Iron, pones ahí el Jewel Torful, por ahí compás. Y recuerden, lo vuelvo a recalcar, si quieres saber configurar tu helper, tengo un video ahí en el canal. Este lugar es ideal para farmear estas cosas que te cuento, y de verdad también puedes farmear Zen, si en caso ya te cuentes con un set Excellent dedicado al farmeo de Zen, o sea con la opción Zen, que es buenísimo. La verdad, este spot es infalible de Devender. Y también Devender tiene muy buenos spots de tierra, de fuego, como también de agua, pero ya les dije, el mejor de todos está aquí en el de viento. Recuerden que es las coordenadas 61,16. Es un muy buen lugar para farmear todas esas cositas. Ahora sí, vamos a otro mapita Gozu, que también es infalible y que cae ya ahora sí armas Excellent, como también set muy interesante Excellent, como también los Black Dragon, y también cositas como para un Magic Gladiator de toda clase. Pues no, todas las armas Excellent caen en el siguiente spot. Al igual que en Devender, la zona de Uruk Mountain es el mejor lugar para farmear más que todo armas Excellent y joyitas de Jewel of Soul y Creation, pues no. Y más que todo estoy en el spot de tierra compás. Lo bueno de Uruk Mountain es que cuenta con muchos spots, al igual que en Devender, pero sin embargo el mejor de todos creo yo que sería el spot de tierra, con las coordenadas 213,215. La verdad, este lugar, y si ustedes se dan cuenta, justo hay un Magic Gladiator con cositas básicas, está farmeando de lo más ricolino en este sitio. Me imagino por el evento de primavera está aquí este Magic Gladiator de lo más Gozu. Y recuerden, al igual que en Devender, este lugar cae muy buenos pentagramas como joyitas y RTLs. También Zen puede farmear mucho Zen en este lugar, pero todo va a depender si tú tienes un set Excellent con opción de Zen, pues no. Ahora sí, vamos al mapa donde ya te van a caer pues ítems Excellent, pero más que todo sets
Blood Angel, papá. Así es, compás, te van a caer set Blood Angel Excellent. Ten en cuenta ese detalle. Así que vamos para allá. Bueno, ahora sí me encuentro en la zona de Nars. Así es, papá, en la zona de Nars. Ya en este lugar, en esta estancia, estamos hablando de cosas un poco ya superiores. Necesitas al menos un set Ancient decente, como también unas armas decente y qué decir, unas alas 2.5 para poder farmear en este lugar. Ten en cuenta que a partir de aquí ya empiezan a caer los sets Blood Angel Excellent y la verdad que es un muy buen spot, el mejor spot de todos aquí de Nars vendría a ser el spot de viento, con las coordenadas 230,32. Este spot es muy pero muy bueno tanto para subir de nivel, si en caso estás en nivel 400 para arriba, es muy buen spot que te puedes quedar tranquilamente hasta nivel 650 farmeando experiencia de lo más Gozu y cae muy buenas joyas, Sí, cae, acá sí cae ya a unos blessecitos, pero mayormente Soul y Jewel of Ration, Lamentablemente en los mapas elementales no salen mucho Jewel of Chaos. Ten en cuenta que en los mapas low sí abunda el Chaos, pero aquí en los elementales no caen muchos Chaos, así que tener en cuenta ese detalle. Y que por cierto en el mapa de Nars también botan muy buen Zen, también puedes farmear Zen, que de verdad está muy Gozu porque la rotación es rapidísimo en estos bichitos, En este caso, como mi Slayer es de nivel alto, pues obviamente le van a dar un sencillito, pero no está nada mal el Zen que te dropea en este lugar. A continuación ya vamos a entrar a un mapa que sí requiere sí o sí que tengas un skill root, unas alas level 2.5 al menos como mínimo y un set Ancient decente, siquiera un Blood Angel Ancient, para poder farmar en este lugar con un arma Dark Angel, es lo mejor, y un pentagrama lo más decente posible, que puede ser un Torful más 9 con buenos RTs puestos, pues, ¿no? Así que nos vamos para allá. Bien, compás, ahora sí me encuentro en el mapa de Feria. Llegar a Feria es algo ya, pues estamos hablando de cosas muy serias, porque en este lugar se farmea de lo más rico Zen, como también Jewel of Bless, Soul, Creation, y más que todo, compás, en este lugar pues ya empiezan a caer ítems excelente, los Dark Angel. Así es, papá, el tier 2, el segundo set más fuerte de aquí, perdón. El segundo set básico, que pues es muy importantísimo, ya que con los set Dark Angel ya puedes aguantar en los otros mapas comentados de lo más Gozu tranquilo, Y ten en cuenta que este lugar mayormente cae también Jewel of Soul y Creation a montón, como también caen los famosos Mithrils, pentagramas. La verdad que ya en el mapa de Feria es un plus, vale por 3 hablar como en Nars, vale por 4 si hablamos de Devender y de Uru, pues, ¿no? Así que ya hablar de Feria, en este caso el mejor spot, como opinión personal, sería el de tierra, que justo está esta parejita de BK con Elfita de energía, que por cierto la Elfita de energía está farmeando de lo más Gozu, recolecta, mientras que el Killer viene a ser su BK, pues, ¿no? Su guerrerito ahí que está de lo más Gozu. Es de lo más normal farmear en esta ocasión con su Elfita de energía, si en el caso no aguantes mucho en este mapa, pues, ¿no? Y bien, compás, este lugar también es muy bueno para farmear lo que les comenté, pero ya a continuación vamos a ir a un mapa donde es el rey del farmeo de Zen, como también de Bless. Caen muchos Jewel of Bless, si en el caso le metes las cremas y tienes un buen set preparado para este mapa. Así que vamos para allá. Bien, compás, a partir de este mapa ya estamos hablando de cosas serias, ya que es necesario sí o sí llegar a nivel 700 para llegar al mapa de Nixen. A continuación, si ustedes están viendo, estoy, creo yo, en el mejor spot de Shadow, porque es elemento Shadow, con las coordenadas 196,19. Mayormente ya personas que ya tienen mucho tiempo jugando pues modo online, que ya son tops, vienen a estos lugares a farmear más que todo Jewel of Bless, porque sí, compás, en este mapa cae muchísimo Jewel of Bless, y también comentarles que en estos lugares, en este caso sí me pegan muy bien, por eso digo, no es fácil farmear en estos lugares, ya es un poco más top. Pues mayormente vienen a farmear los Jewel of Bless, como también los TCA, los
los talismán famosos que pues nos ayuda a poder subir nuestros ítems sin que se rompan, mayormente los TCA de Dark Angel, papá. Ten en cuenta ese detalle, los TCA de Dark Angel son muy farmeables, un poco complicados de conseguir, pero que de verdad sirven muchísimo para evolucionar tu set, pues, ¿no? Así que compás, este lugar, este spotcito es por excelencia el mejor spot para poder farmear Jewel of Bless, papá. Sí, cae bastante Jewel of Bless, y más si le echan las cremas correspondientes, como una herradura también por ahí, ayudan muchísimo. Y es recomendable también venirse con un pentagrama mínimo, un Lemuria, para poder aguantar. Así que si ustedes se dan cuenta, mi personaje como que también sufre un poco en matarlos, así que estos lugares ya son un poco más serios, pero sin embargo las recompensas son muy altas, pues no, miren el Zen, ya me caen más de 10.000 de Zen, no es nada mal, no está nada mal, y por eso mismo creo que el mapa de Nixen es por excelencia el mejor para farmear Jewel of Bless, pues no. Ahora sí, vamos a un mapa donde ya te cae un poco más de variedad, a decir verdad, como también Earrings, ya, sí, Earrings, papá, en un mapa donde cae Earrings, es un poco curioso, pero la verdad te va a sorprender, así que vamos al siguiente mapa. Bueno, compás, ahora sí me encuentro en la zona de Deep Dungeon 2. Mayormente Deep Dungeon 2 es un mapa que mayormente la gente se estanca en este lugar porque el farmeo es de lo más gozú. Y lo digo por experiencia propia, porque actualmente mi Slayer, mi main principal, se queda en este mapa de farmeando de lo más ricolino. Tanto para Zen, para Jewel of Bless, también Soul, Creation. La verdad, la variedad de joyas que caen en este lugar es considerable, como también el farmeo de Zen es de lo más ricolino. Si ustedes se dan cuenta, en mi inventario, simplemente dejándolo casi unos 3-4 días, ya estoy teniendo más de 1.447.000.000 de Zen, lo cual en el juego también puedes vender tu Zen por joyitas Bless, siempre usando pues los Dupla, los Variant, ustedes saben pues el comercio que se maneja aquí pues en el GMO, pues, ¿no? Y sí, compás, es que en este lugar la verdad no solamente se farmea rico Zen, como también joyitas, sino también en este lugar te caen pues los famosísimos pues Next, así es, pendientes con sockets, como también te puede caer mucho lo que son Mithril, también acá abunda muchísimo el Mithril, por cierto, y también compás te puede caer Earrings, así es mi estimado, te puede caer los famosos Earrings, estos de aquí. Ten en cuenta que en Deep Dungeon 2 empiezan a caer muy buenas cosas y la mayoría se estanca en este lugar, más que todo para farmear, pues, ¿no? Como les digo, a mí me encanta estar en Deep Dungeon 2 porque farmeo de lo más gozú posible. Al día siempre estoy sacándome un Bless, 3 Bless, 4 Bless, por ahí si está de buenas el tío Website. Bien, compás, con este último mapa que les estoy mostrando, culminaríamos la parte de donde farmear Zen, joyitas y cositas excelentes, pues, ¿no? Sé muy bien que existen muchos mejores spots, todavía falta explorar, pero pienso que voy a hacer una parte 2 siempre y cuando ustedes me dejen en la caja de comentarios. Así que, compás, esto ha sido todo el video de hoy. Recuerden que estos spots van sujeto a mí como experiencia propia. También, si ustedes están buscando más alternativas, les recomiendo visitar a la página del primo de mi primo, perdón, a la página del primo del tío Kaolin. Es una broma, Kaolin, es una broma. Al Guías Mu Online, que la verdad, Guías Mu Online, ahí también hay un buen lugar. Bueno, es una página donde te van a guiar donde hay muy buenos spots. Pero recuerden que este videazo que les estoy haciendo es por experiencia propia. Yo lo he vivido, los he farmeado y me ha ido de maravilla. Así que, compás, si ustedes tienen algún guarique donde farmear estas cosas, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Y si quieres una segunda parte también, déjamelo en la caja de comentarios. Esto ha sido Osnar Online y nos vemos. Chao.